Buenas. Hoy vamos a hablar del misterio de los Caballeros Templarios, un artículo fantástico que he encontrado que espero que os resulte interesante, cuanto menos para acompañar a la historia real que os he incluido en capítulos anteriores. Lo voy a subtitular también en alemán para que pueda acceder la gente a ello y en inglés, ¿vale? Bueno, pues pocas veces se conoce el origen concreto de la leyenda o de las leyendas, realmente no lo conocemos. Esta es una de esas raras ocasiones o excepciones que además está datada a la fecha del 27 de noviembre de 1095, cuando el Papa Urbano II presidió el Concilio de Clermont. De esto ya hemos hablado en el capítulo anterior. A él acudieron cientos de nobles y clérigos franceses para escucharle hablar del perdón de los pecados y además de que había ofrecido para todos aquellos que liberasen a Jerusalén, el paraíso terrenal llamado Canaán, y de una nueva era para el cristianismo en la que se lograría la destrucción total del enemigo musulmán, ya sabéis que se combatía contra los musulmanes, les logró convencer de tal manera, tal fue su poder de persuasión, que todos los presentes gritaron al unísono Deo vult, Deus vult, que significa en latín Dios lo quiere, dando lugar a lo que se le llamó la Primera Cruzada. De toda Europa fueron llegando hombres. Acordaros que hemos comentado que se empezaron a reclutar con Hugo de Pains y otros 9 caballeros, se empezaron a reclutar hombres deseosos de participar en aquella campaña militar. Principalmente estos eran campesinos, artesanos y gentes con poca o nula instrucción militar, más bien gente del vulgo, que eran de pocos recursos, que además, solo por el hecho de poder entrar en este ejército, lo que iban a hacer era mejorar notablemente su condición económica y su condición personal, en el sentido que iban a poder comer mejor, que iban a poder vestir mejor, en fin, que iban a disfrutar de unas prebendas que de otra manera no podrían hacer porque era impensable. Principalmente estas gentes de poca o nula instrucción militar, que además, sin embargo, lograron conquistar Jerusalén en el 15 de julio de 1099, como hemos hablado, en una batalla que el canónigo Raimundo de Aguilers ha descrito así, y lo voy a citar entre comillas, que decía: en las calles, las plazas, etcétera, de Jerusalén no se veían más que montones de cabezas, manos y pies. Se derramó tanta sangre que la mezquita edificada sobre el templo de Salomón, y que todos los cadáveres flotaban en ella, y en muchos lugares la sangre les llegaba hasta la rodilla. Cierro comillas. Vamos, que se vertía tanta sangre que prácticamente, madre mía, parecía aquello un mar o lo que fuera. Los caballeros fundadores de estas órdenes, como hemos dicho, en principio vamos a hablar de la Orden del Temple, pero sabéis que hubo la orden además de los hospitalarios y otra orden que ahora no me acuerdo el nombre exacto, pero vamos, eran tres órdenes en concreto, pero esta fue la más importante, que es la de los caballeros del Temple, ¿vale? Del Templo de Salomón, del Santo Sepulcro. Los caballeros fundadores, en este sentido, la batalla permitió levantar el reino cristiano de Jerusalén y una nueva vía de peregrinación desde Europa. Sin embargo, pronto se vio la necesidad de proteger las rutas que llevaban a la ciudad santa desde Tiro, Acre o Jaffa. Acordaros que Acre fue una ciudad muy importante, fue una sede papal muy importante en la época bizantina, y el Papa Gregorio, que fue el que unificó todos los ritos, residía en esa residencia oficial, valga la redundancia. Bueno, debido a los continuos ataques de los bandidos y al acecho de las redes de esclavistas por toda esa zona, fue así como en el año 1118 el señor del castillo de Martigny, Hugo de Payens, se presentó ante el patriarca de Jerusalén, Balduino II, acompañado de 8 nobles. Vestidos todos con harapos, aquellos osados caballeros se autoproclamaron, como hemos dicho, protectores de los peregrinos que además viajaban a Jerusalén desde Jaffa, y tanta fue su demostración de fe que el rey quedó enseguida prendado de sus palabras y mandó alojarlos en una de las salas del Palacio Real, al cual se dice que era parte del antiguo templo de Salomón. Fue entonces cuando conocieron a San Bernardo de Claraval, que ya hemos hablado también en el capítulo anterior, en los anteriores capítulos que hablo yo precisamente de los templarios, el gran líder espiritual cristiano de aquella época. Este vio en aquellos caballeros el germen de un nuevo tipo de ejército en los que se conjugarían las armas con la cruz, y en la audiencia privada les dijo a Hugo de Payens:
Ellos pueden pelear las batallas del Señor y ser a la vez soldados de Cristo, un mensaje que en la mente de ese sacerdote no era contradictorio, ya que, como también afirmaba, matar a un pagano es como ganar la gloria, puesto que le da la gloria a Cristo, es decir, que justificaban toda la acción de matar y aniquilar al contrario, simplemente porque no eran cristianos. Entonces, digamos que de ahí surge la idea de que eran monjes y guerreros. 10 años después se creaba la famosa Orden del Temple, que dan a su nombre así, templarios, con la misión de defender a los cristianos allá donde estuviesen de estos musulmanes y ataques de bandidos. Su estilo de vida era tan peculiar y su compromiso con la fe y la audacia de sus caballeros provocaron que miles de jóvenes fueran integrando las filas de estos ejércitos y que los nobles europeos les otorgasen bienes, posesiones y además que se unió a la organización de colectas para sufragar sus gastos. Por lo cual, esta orden no es que ya permitiese a quien se incorporaba a ella una mejor calidad de vida, sino que además tenían, por suerte, la gracia de ser recompensados con grandes riquezas. Por eso se dice que la Orden del Temple ha sido una de las más ricas del mundo. Por esta fe a ultranza la Iglesia protegió al Temple, permitiendo que solo pudieran ser juzgados sus miembros en cortes eclesiásticas y que únicamente respondiesen ante las acciones, por sus acciones, perdón, ante el Papa. Es decir, que no les podía juzgar un rey, no les podía juzgar un juez, ningún magistrado, solo les juzgaba la Santa Sede, el propio Papa. Esta es la razón por la que cuando el Temple cayó en desgracia a comienzos del siglo XIV, Felipe IV de Francia buscó la conveniencia o la connivencia del Papa Clemente V para arrebatarle sus bienes bajo la acusación de herejía, adoración de ídolos y escupir a la cruz y sodomía. ¿Y os acordáis qué pasó por todo eso? Que al final murieron en la hoguera. Felipe IV era Felipe el Hermoso, además un rey totalmente indigno de ocupar el trono que tenía porque tenía un montón de deudas y utilizó para apoderarse de la riqueza de la riqueza del orden del temple, estas triquiñuelas para quedarse con ese dinero y así sufragar sus deudas, pero no lo hacía ni por fe ni por herejía, porque eso era totalmente incierto. Tras esa persecución, no se escondía sino el anhelo, como hemos dicho, de hacerse con esos innumerables tesoros que el Temple había reunido durante toda su corta historia. Eso y la necesidad de cancelar la grandiosa deuda que Francia había adquirido con los miembros a través de los préstamos. Así, amparadas por el Papa, la noche del 12 de octubre de 1307, las tropas de Felipe IV arrestaron al gran maestre de la orden, Jacques de Molay, y a sus 60 caballeros. Apenas días después, los detenidos llegaban ya a 15.000 y en febrero de 1312 Clemente V emitía la bula Vox in excelso por la cual se disolvía la orden y se daba permiso a diferentes reinos cristianos para repartirse sus bienes, mientras Molay y algunos de sus seguidores eran quemados en la hoguera. Pero nosotros vamos a esto. ¿Cómo lograron estos reinos hacerse con todos los bienes del Temple? Con el tiempo comenzó a correr el rumor de que nada más conocer que iban a ser perseguidos, los templarios trabajaron para ocultar sus tesoros, lo que dio pie a una curiosa leyenda que aún aviva la imaginación de numerosos investigadores. Y de hecho hay grandes documentales relacionados con esto, porque hay parte de lo que se cree que es cierto, ¿vale? Se cree además que pudieron incluso llegar a navegar por no a navegar, a cruzar el Atlántico. O sea, básicamente, llegaron a eso. Eh, entonces, con esto todo, con el tiempo y al correr de estos rumores, según esto, antes de las detenciones, el 13 de octubre de 1307, un grupo de caballeros organizó en el más absoluto secreto y silencio el envío de los tesoros almacenados en la preceptoría de París hacia el puerto de La Rochelle, donde fueron cargadas 18 galeras. Y es aquí cuando surge el comienzo de la leyenda. Como en toda leyenda, los datos que se sustentan a este episodio se basan en rumores, conjeturas, interpretaciones, y no existe un documento histórico sólido que lo acredite. Y tantas son esas conjeturas que ni siquiera queda claro qué componía el presumible y fabuloso tesoro templario. Pero, por ejemplo,
Para los autores del libro Enigma, temas de hoy, de 2005, más que un tesoro habría que hablar de varios, uno consistente en documentos y otro económico y otro reliquias, y las más codiciadas de la cristiandad. Comenzando por los documentos, hay que pensar que el Temple tuvo posesiones en todas las tierras europeas y que amasó de este modo un gran poder que lo elevó a la altura de reyes y obispos, por lo que no es de extrañar que se hicieran con documentos y cartas secretas, además de libros únicos y registros de bienes. Ya antes de su detección, cuando Jacques de Molay intuía el fin que se avecinaba, ordenó quemar numerosos libros, entre los que parece que se encontraba la regla de la orden, y quizá para evitar malinterpretaciones sobre su funcionamiento interno, como realmente incurría o ocurría después. Y es que nada más sembrarse la sospecha de herejía, todos se olvidaron de aquel particular rezo que los templarios recitaban cuando se dirigían al campo de batalla y que demostraba su fe inquebrantable en Dios, y que decía: ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Y bueno, pues evidentemente lo que buscaban era el grial era el camino. Más difícil resulta además también discernir lo que es verdad y lo que no, sobre el hecho de que los templarios atesorarían algún tipo de reliquia. El investigador Luis Carpentier opina que Hugo de Payens y sus 8 caballeros encontraron diversos objetos sagrados mientras se alojaban en el Palacio de Jerusalén, ya que se ha dicho que algunos se identificaban con un ala del antiguo templo de Salomón. Salomón, en la Biblia, si os acordáis, el rey Salomón es aquel que intenta dividir en dos mitades a un niño para que dos madres que se disputaban por el cariño de ese niño se lo repartieran. Fijaros qué salvajada. Bueno, pues era ya de aquella época. Entre las piezas señaladas por Carpentier estaría el arca de la alianza y numerosos objetos de oro puro que, supervivientes al saqueo del emperador romano Tito, se llevó a cabo en el templo en el año 70 después de Cristo. Hipótesis, naturalmente, que tampoco hay o que no hay ninguna validez documental, o sea que no se sabe si esto ha llegado a ser cierto o no, pero el mito sí que es verdad y que ronda por ahí y por todos los documentales. Siguiendo con las posibles reliquias en el poder del Temple, otros investigadores creen que no habría que hablar de elementos materiales, sino de ideas o de conocimientos secretos, lo que enlazaría con un nombre muy asociado al de la Orden, el Grial. Aunque su imagen más reconocible sea la Biblia, es decir, la del cáliz, el de la última cena, o aquel en el que José de Arimatea recogió la sangre y el agua del costado de Cristo agonizante ya en la cruz, históricamente el grial ha servido más como imagen que como concepto, que como objeto material, ya que la obra de Perceval y el cuento del grial, escrita hacia 1180 por el novelista Chrétien de Troyes, habla de lo mismo, relacionándolo con la leyenda artúrica. Acordaros del mundo artúrico. Ya dedicaré un capítulo al rey Arturo, pero vamos, eso sí que ya es realmente ficción, como un camino de iniciación hacia el saber o hacia el encuentro con Cristo. Se conocieran además los templarios, esta leyenda se les asociara posteriormente a ella. Para ellos, el grial poseía una esencia parecida, o eso al menos es lo que afirman los historiadores de la orden, como el portugués Paulo Lusao, para quien el grial no era sino un estado de conciencia, un camino de iniciación que llevaba al caballero que lo alcanzaba a transfigurarse, es decir, que era más que un objeto, era algo espiritual. En cuanto a una inmensa fortuna y un vasto patrimonio, hay que pensar que los templarios no tenían solo un ideal de guerra física, sino también otro con objetivos espirituales. Así, su combate no era únicamente contra los enemigos de la cristiandad, sino también contra sí mismos, contra los pensamientos que en su mentalidad los apartaban de la senda hacia la gloria divina. Es decir, como si fueran realmente curas y religiosos, un concepto novedoso que el historiador Desmond Seward explica perfectamente en su libro Los monjes de la guerra, y al que se señala por primera vez que en la historia del cristianismo son auténticos soldados que vivirían como monjes. Y luego la tercera posibilidad en cuanto al tesoro, y la más verosímil de todas, es la de existir es que se compusiera de monedas y piezas de valor.
Baste pensar que, al poco de su fundación, el Temple comenzó a recibir donaciones de los grandes señores europeos. El rey de Francia, participante de la Segunda Cruzada, les entregó posesiones cerca de París. Enrique I de Inglaterra hizo lo propio con los terrenos de Normandía. También el papado les obsequió con lo que estaba en su mano: la potestad de tener cementerios, iglesias y propios, además de la exención de cualquier clase de obligación financiera, por lo que se dice que además acumulaban, que no tenían que pagar tributos. Pronto el Temple se hizo con una inmensa fortuna que no pararía de crecer y que despertaría la suspicacia de los religiosos como Jacques de Vitry, obispo de Acre, entre 1216 y 1226, que afirmó: los templarios no poseen propiedades individualmente, pero parecen ansiosos de poseer todo comunitariamente. Y a tanto llegó su poder que muchos reyes y condes concretaban o concertaban con el Temple letras de cambio, lo que convertía a la orden en la gran banca de su tiempo. Es decir, que esto ya lo hemos hablado. La orden templaria podemos decir que es la primera puesta en escena de los primeros bancos tal como, y entidades de préstamo tal y como las conocemos hoy. O sea, que fueron los primeros prestamistas de la historia. En cuanto al paradero desconocido, pues ya que estuviese constituido el tesoro por riqueza, reliquias, documentos o saberes ocultos, ¿cuál ha sido su paradero? O dicho de otro modo, ¿hacia dónde se encaminaron aquellos 18 navíos que, según la leyenda, partieron de La Rochelle? Los destinos barajados son varios. Quizá el más famoso es el de la abadía escocesa de Roslin y sus alrededores, pese a estar edificada a mediados del siglo XV, es decir, más de un siglo después de la desaparición del Temple. La planta octogonal de su capilla, típica de las construcciones templarias, junto a lo hermético de algunas de sus imágenes, hace de ella un enclave simbólico para que todos los amantes de ese esoterismo templario pues piensen evidentemente que ese ha sido uno de los destinos. Estos detalles, unidos al hecho de que en la capilla se observen figuras semejantes a mazorcas de maíz y otras plantas americanas, como veremos, es indicativo para los defensores de esta leyenda, de que los templarios pudieron haber alcanzado las costas americanas secretamente, incluso antes de Cristóbal Colón, que lo que ya es un poco fuerte, y yo creo que eso sí que se debería de investigar, porque no sabemos qué civilización en teoría había antes de las propias mareas de gente que fueron a conquistar las tierras desde Europa. O sea que a lo mejor probablemente en ese grupo de indígenas hubiera también restos de templarios. No se sabe. O sea, ¿por qué habría de ser Cristóbal Colón el primero? Eso es en lo que yo me voy a hacer esta pregunta. Y si queréis, lo veremos o lo discutiremos en capítulos siguientes. En cuanto a la hipótesis americana y sus fuentes, pues eso, para dar más consistencia a esta posibilidad, se suele invocar el libro publicado en 1992 de La espada y el grial, del autor Andrew Sinclair, que relata cómo uno de sus antepasados, el príncipe Henry Sinclair, viajó en 1398 con 300 colones a 12 embarcaciones hasta la costa nordeste de los actuales Estados Unidos. Tras una primavera en aquellas tierras, un grupo de colonos regresó a su Escocia natal, dejando evidencias del viaje de la tradición oral. Quienes lo guiaron en aquella travesía fueron los caballeros templarios, los mismos que en la disolución de la orden se refugiaron en las propiedades escocesas de los Sinclair, o esto es al menos lo que se asegura en esa familia, ¿vale? Los datos sin contrastar son los que han dado pie a que América sea otro de los destinos barajados como lugar para ocultar el tesoro transportado en aquellos barcos, idea que por supuesto los historiadores rechazan de plano, no solo porque se hubiera ido hubiera sido un hito imposible de mantener en secreto, sino porque la capacidad de navegación de las naves en los siglos XII y XIII era muy limitada. Baste pensar que si Colón logró descubrir América fue en gran medida por el diseño innovador de sus carabelas, que las convertía en aptas para los viajes oceánicos, eso sin olvidar que muchas de ellas se hundieron pasto de la podredumbre ocasionada por la sal y la humedad. Así que creer que los barcos más atrasados de los que los tiempos de Colón pudieran cruzar el Atlántico con semejantes cargas se antoja un poco difícil. Pero, como digo yo, y sí, es que claro, estamos dando por hecho cosas que no sabemos. En cuanto a otras posibilidades, pues bueno, es indudable que algún historiador se le escapa la posibilidad
posibilidad, y esta sí es bastante plausible, de que los vikingos, ojo, los vikingos pudieran haber llegado bastante antes a ciertos territorios situados en el actual Canadá, concretamente en Terranova. Y de hecho, hay un documental que yo he estado escuchando que, por cierto, dicen precisamente que en Terranova se oculta un lugar en el que probablemente sí que ha habido vestigios templarios, donde en 1960, como estamos diciendo, se encontraron unos restos de procedencia vikinga del asentamiento conocido como Lance Ox Meadows. Así que si los vikingos alcanzaron aquellas tierras llamadas por ellos Vinlandia hacia el año 1000, ¿por qué no pudieron hacer lo propio los templarios 2 o 3 siglos después? Pues muy fácil. En primer lugar, porque los vikingos se aprovecharon de las grandes islas en su camino a Canadá, como las Feroe, Islandia y Groenlandia, lo que les permitía realizar escalas en cuanto necesitaban reaprovisionarse. Y en segundo lugar, el diseño de sus famosos dracars, embarcaciones fabricadas con maderas flexibles que se encajaban entre sí aprovechando las curvas del barco. Su poco calado y su conjunción de remos y vela aseguraban un avance incluso en ausencia de viento. Por eso yo estoy pensando que las carabelas también de Cristóbal Colón tenían un poquito también esa forma vikinga, porque no vamos a pensar que los vikingos no pudieron crear naves que además por ese conocimiento de carpintería, etcétera, se pudo transmitir a la orden templaria y ellos construir sus propias naves en este tipo de concepto, y que éstas pudieran, por supuesto, surcar el Atlántico haciendo esas mismas escalas que hicieron los vikingos, porque ya poseerían mapas y rutas para poder navegarlas, porque ya lo hicieron los vikingos. El listado de posibles destinos para tan fabuloso tesoro se contempla con las Islas Canarias, por aquello de que pudieron servir como escala en su viaje hacia América, y en la zona de Languedoc, tierra que acogió a los cátaros, los cuales también serían perseguidos y exterminados por la Iglesia en alianza con el Reino de Francia. Y hasta aquí la leyenda del tesoro de los templarios, esa que continúa generando una publicación de libros y la producción de documentales que cautiva la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿realmente cuál es la verdadera historia? Su final podría simplificarse a través de las palabras del filósofo Joseph de Maistre, cuando dijo aquello de que el fanatismo los creó, la avaricia los destruyó y eso fue todo. Sin embargo, el final del temple merece una explicación más larga y más detallada. La más plausible, como hemos dicho desde el punto de vista histórico, es que el tesoro del temple, si fue así de real, pero en un contenido constante y sonante, no formado por reliquias ni saberes ocultos, y que ese tesoro fuese inmediatamente capturado por el rey Felipe IV de Francia y por otros monarcas europeos que incorporaron el botín a sus respectivos tesoros nacionales. El triste final de la orden heroica, pues básicamente en Francia, Felipe IV se quedó con todos los bienes. En Inglaterra, el rey Eduardo II los repartió entre los nobles, y en el resto de Europa sus propiedades se perdieron entre los laicos, según Desmond Seward. Además, está el hecho de que tras la extinción del temple, la moneda francesa de la época y la libra tornesa, muy debilitada ya por la continua acuñación de moneda falsa, se apreciaría rápidamente, lo que demostraría que el rey francés se hizo con casi todo el botín robado a los caballeros templarios. Vamos, un jeta. Y el triste final para una orden cuyos miembros se entregaron a un sacrificio impensable en nuestros días, y que al consagrarse a su propósito el templario renunciaba a poseer cualquier propiedad y también dirigir su propio destino, a tener una descendencia y, en definitiva, su vida. Y es que, como suelen decir muchos de los más cualificados expertos de la Orden del Temple, en realidad no hacen falta mitos. La historia real de los templarios ya es lo suficiente cautivadora en sí misma. Y bueno, pues amigos míos, espero que os haya gustado, espero que disfrutéis con este vídeo, y nada, pues iré recolectando más información, más cositas que podamos ir poniendo, de las que podamos ir hablando y debatir, porque a mí se me antoja súper interesante saber si realmente hubo alguna civilización europea que llegase antes que Colón a Norteamérica. Pues yo no lo pongo ni lo niego. Los mismos que dicen que la Tierra es plana, esto es mucho más plausible que la Tierra fuese plana. Bueno, queridos amigos, suscribiros, os agradezco enormemente vuestro apoyo y nos vamos viendo en más capítulos. Un besito y feliz viernes.